Buenos días, mis hermanos. Vamos a iniciar el tiempo de escuela dominical. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Para mí es un placer inestimable el poder estar con ustedes una vez más y compartir la palabra de Dios, tener comunión entre nosotros, cantar juntos, orar juntos y así promover la santidad y la piedad entre nosotros. Para aquellos que no me conocen, posiblemente un porcentaje muy poco de la población, mi nombre es Néstor Torres, soy miembro de la Iglesia Bíblica Columna y Baluarte de la Verdad en Cagua, una iglesia hermana a esta iglesia y que está siendo asistida por la labor del ministerio pastoral de Joan Rosales. Damos gracias siempre en nuestras oraciones por esta iglesia local y también por el pastor Joan, que nos asiste continuamente con sus consejos y con su acompañamiento. Yo quisiera básicamente servir a esta iglesia local a través de los dones que el Señor me ha dado en la enseñanza y la predicación. Pero antes quisiera que me acompañen en sus Biblias a Mateo capítulo 16. Y sé que han estado estudiando por un largo tiempo los distintivos de la iglesia local. Los distintivos de la iglesia local. Han visto aproximadamente 4 distintivos o 5 distintivos de la iglesia, los cuales son el distintivo ortodoxo, el distintivo calvinista, el de la perspectiva de pacto, el distintivo puritano y por último el distintivo bautista. Básicamente hoy terminaremos esa sección del distintivo bautista. Pero antes quisiera leer este pasaje, que pudiésemos orar y encomendarnos así al Señor. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Mateo 16, verso 13, dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Bendito Señor, nos encomendamos delante de tu divina presencia en esta preciosa mañana, para que guíes nuestros corazones en adoración a ti en este tiempo de escuela dominical. Te ruego que nos enseñes, nos instruyas, que puedas guiar nuestros corazones a la verdad y que nuestros corazones puedan permanecer ahí en la verdad. Ayúdame a mí a poder ser fiel, de que mis hermanos sean edificados a la luz de esta última parte de la enseñanza del distintivo bautista. Padre, rogamos tu asistencia, rogamos tu acompañamiento. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Es bien sabido que en los últimos meses han estado estudiando entonces los distintivos de la iglesia local.
la iglesia local tiene distintivos que hace que esta iglesia local o las iglesias reformadas en el mundo sean diferentes a otro tipo de iglesias. Existen distintivos significativos que están enraizados a la verdad de Dios, que le dan identidad a esta iglesia local o identidad a estas iglesias locales. No somos una anomalía en la historia como iglesia, sino que básicamente seguimos el legado histórico de otras personas en el pasado. Hombres que escribieron, hombres que redactaron, hombres que estudiaron arduamente la palabra de Dios y sistematizaron estas doctrinas en un documento formal. Podemos extraer de eso entonces que a la luz de ciertos aspectos resaltantes de la palabra de Dios o principales de la palabra de Dios, se redactaron documentos, confesiones, credos y demás. Por ejemplo, en el distintivo ortodoxo vieron lo relacionado al distintivo ortodoxo, a la verdad de la palabra de Dios, cosas elementales, fundamentales. El distintivo calvinista, que habla acerca de las doctrinas de la gracia, de la perspectiva del pacto, cuál es nuestra posición con respecto a la perspectiva del pacto. El distintivo puritano, un distintivo bastante interesante y que trae muchas preguntas en el ejercicio y en la práctica. Y por último, también observaron, que es el que nos atañe el día de hoy, el distintivo bautista. Solamente pudieron avanzar en un aspecto nada más, ¿cierto? ¿Cuál fue ese punto que vieron en el distintivo bautista? Hermana Ile, levantó la mano, ¿no? Como parte de nuestra el valorcito de crecer. No como lo estudiar, pero pensar. Ok. Cerca de la base Amén. Así es. Ese es un distintivo que subyace dentro de que creemos en una membresía regenerada. Vimos eso, o vieron eso la semana pasada con el pastor Joan. Y fue básicamente desentrañar el concepto bautista de la iglesia. Porque es importante aclarar conceptos, definir conceptos. Si no tenemos la definición adecuada de los conceptos, entonces la práctica será inconsecuente o no será consecuente al concepto que profesamos. Recientemente estaba en una clase de pavimentos y el profesor nos decía, si usted no está claro de las fórmulas, si usted no está claro de las normas propias al país acerca de los pavimentos, usted no va a estar seguro de lo que hace. Y él tenía mucha razón. El documento histórico o el documento legal es importante para nosotros como ingenieros para poder aplicar de manera concisa y precisa, en este caso, lo que es adecuado para la nación en términos de pavimentos. Bueno, igualmente pasa dentro de la iglesia cristiana. Debemos conocer bien los conceptos para poder tener una práctica consecuente. Esto define nuestra práctica, o sea, que creamos en una membresía regenerada define nuestra práctica. Por eso la cantidad de discipulado antes de ser miembro, por eso las entrevistas, por eso verificar en la persona que conoce y entiende bien el evangelio, para que podamos creer, oye, efectivamente hay vida de Dios en esta persona. No solamente vimos ese punto, o vieron ese punto acerca de la membresía regenerada, que fue uno de los aspectos que se desarrolló en la clase pasada, sino que también los bautistas creían en una iglesia local con una membresía definida. Ese es el primer punto, una membresía definida, luego una membresía regenerada. De hecho, en el párrafo 5 de la confesión, cuando se habla de la iglesia, dice lo siguiente: a los así llamados, es decir, a los cristianos, Él, en este caso Dios,
les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Hay una congregación definida, una congregación concreta. ¿Y quién es la congregación o quién es la iglesia? Los miembros, exactamente. No es el templo, son los miembros. Existe en el Nuevo Testamento una descripción que hace Pablo a la iglesia, en este caso, a Filemón, cuando le manda saludo a la iglesia que está en tu casa. Hay una distinción ahí, ¿cierto? La iglesia que está en tu casa. La casa, según Pablo, no es la iglesia. La casa es el lugar donde se reunía la iglesia. La iglesia es diferente a la casa. Por lo tanto, son dos cosas completamente diferentes. Creemos en una membresía definida y concreta. Y esa membresía compone a la iglesia local. En segundo lugar, vieron entonces lo que mencionó como una parte derivada la hermana Egle, que creemos en una membresía regenerada. El capítulo 26, párrafo 2, enseña: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su profesión, su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben ser compuestas. Vean que hay ciertas características, ciertos requisitos que menciona el párrafo propios aquellos que son parte de la congregación. Dice: todas las personas en el mundo que profesan la fe del Evangelio son obedientes a los mandamientos o imperativos del Evangelio por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías. Estos pueden ser llamados santos visibles. No es simplemente profesión de fe, es obediencia consecuente a esa profesión de fe, que termina determinando entonces la característica de santos visibles en el mundo. ¿Quiénes son los santos visibles? Aquellos que profesan la fe, que son obedientes a la fe, que no corrompen su profesión con errores fundamentales o una conducta impía. Esto es un marco que nos ayuda a evaluar a los santos visibles. Si no existe esto, entonces no es un santo visible. Algunos han dicho que son creyentes inmaduros. Bueno, obviamente cuando uno está iniciando en el proceso de la fe, hay ciertas cosas que se desconocen y por lo tanto nuestra práctica no es tan definida, no es tan consecuente. Sin embargo, ese creyente que ha sido regenerado va a crecer paulatinamente en la fe. El día de hoy, mis hermanos, nos toca tocar el segundo punto del distintivo bautista, que es el concepto bautista sobre el gobierno de la iglesia. El concepto bautista sobre el gobierno de la iglesia. Pregunta: en función del gran bagaje teológico que tienen algunos acá, ¿cuántos tipos de gobierno se han desarrollado a lo largo de la historia dentro de la iglesia cristiana? Ángelo. Episcopal, ministerial y congregacional. ¿Alguien más no está de acuerdo con esa declaración? ¿O todos están de acuerdo? No, está bien, básicamente son esos tres: el gobierno episcopal, el gobierno presbiteriano y el gobierno congregacional. Estos tres tipos de gobierno se han desarrollado a lo largo de toda la historia de la iglesia y que han sido lo más resaltantes en toda la historia. El gobierno episcopal, en este caso existe un episcopo, un obispo sobreveedor, que es, en otras palabras, la cabeza de la iglesia. En este tipo de gobierno se resalta que el obispo o pastor es el cabeza de la iglesia. Es el tipo de gobierno que se abraza en las iglesias católicas y al mismo tiempo en las iglesias anglicanas. En este caso, el pastor u obispo es la cabeza de la iglesia.
algo completamente diferente a lo que enseña la Biblia o la palabra de Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Esa es una declaración sine qua non y absoluta de las iglesias bautistas. Definen su membresía, definen su gobierno como Cristo como cabeza de la iglesia. Aquellos que gobiernan están subordinados a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Se dice que el Papa es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, este Papa tiene entonces la prerrogativa de todo lo que dice con respecto a la iglesia es aceptable e infalible. Pero bueno, eso dista mucho del concepto que menciona la palabra de Dios con respecto al gobierno. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos el gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano. Hay un presbítero, o en este caso consejo de ancianos, que elige la iglesia para que este consejo de ancianos los dirija o los gobierne. Un consejo de ancianos. Eso es presbíteros. Por encima de este consejo de ancianos local, porque es local, hay también un presbítero regional, por encima de ese gobierno local. Y por encima de este otro regional sigue, en otras palabras, el nacional, el internacional y por último el mundial. Es una jerarquía de gobierno: mundial, internacional, nacional, regional y local. Esa jerarquía de presbíteros, aunque con sus limitaciones, tienen autoridad sobre los ancianos de la iglesia y pueden intervenir en sus decisiones. Lo que dicen estos hombres es vinculante a las otras iglesias que están subordinadas a ellos. Ahora, nuestra confesión habla de algo completamente diferente de esa posición. En el capítulo 26, último párrafo, menciona acerca de la asociación entre las iglesias y que dichos pastores de otras iglesias no tienen una decisión vinculante y absoluta sobre otras iglesias, porque entendemos que la iglesia tiene independencia y autonomía. Y por último, mis hermanos, tenemos el gobierno congregacional. La iglesia o la congregación escoge a sus pastores o ancianos y estos gobiernan la grey sin que haya ninguna persona o institución encima de ellos a los cuales dar cuenta, excepto solamente Dios. En Estados Unidos está la práctica de que la iglesia tiene la potestad de contratar pastores y despedir a los pastores. Eso pasa mucho allá. Usted lee libros de ministerio pastoral de hombres que son pastores y en su biografía 40 años de ministerio, 4 iglesias. Oye, es un privilegio ser pastor de una sola iglesia, ¿no? Ellos tienen 40 años de ministerio en 4 iglesias completamente diferentes. Eso es muy común allá, tendrán sus razones, pero no pasa acá en Venezuela, no existe ese tipo de procedimiento. Así que el gobierno congregacional, que es el último que estamos viendo ahorita, es la iglesia o la congregación quien escoge a sus pastores o ancianos y estos gobiernan la grey sin que exista ninguna institución por encima de ellos, excepto en este caso la de Dios. A estos 3 conceptos debemos también sumar una nueva modalidad que surgió en épocas recientes, equivocadamente conocida como gobierno congregacional, pero tiene una distinción completamente definida, que es el gobierno democrático o anárquico, en otras palabras. Gobierno democrático o anárquico, muy diferente al que mencionamos de último. Donde la iglesia no es, en otras palabras, gobernada por nadie, sino por ella misma. La iglesia es la que tiene la autoridad para todas las decisiones sin que se le delegue una autoridad específica a un hombre. De hecho, ellos dirigen todos los asuntos a reuniones administrativas en las que se acepten las decisiones de la mitad de los miembros más uno. Básicamente esa es su estructura de gobierno. Una estructura de gobierno democrática donde el poder reside en los miembros solamente.
Ahora bien, ¿cuál es el concepto bautista que refleja nuestra confesión de fe y es la cual nosotros creemos? Vamos, si tienen sus confesiones, no sé si las han traído, a leer los párrafos 4, 8 y 9 del capítulo 26. 4, 8 y 9 del capítulo 26. El párrafo 4 inicia declarando una frase bastante categórica dentro de su descripción. ¿Quién puede leer el párrafo 4? Hermano Ochoa. Bueno. De quien por el designio de Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el por el gobierno de la Iglesia, es la suprema y soberanamente invencida. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, el hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Gracias, hermano. Cabe destacar que siempre en la redacción de un documento histórico existe una causa detrás. Siempre existe un propósito, siempre existe una razón de ser por la cual llevaron a los puritanos a redactar este tipo de párrafos o este tipo de descripciones, que posiblemente en nuestro contexto sea completamente diferente. Si uno escribe un libro en este contexto, uno escribirá el libro en función del contexto de la nación o del país. Es por eso que los puritanos redactaron este párrafo en función de las características históricas que estaban amenazando a la iglesia local. Por ejemplo, al principio vemos una declaración categórica: Cristo es la cabeza de la iglesia. Y después dice, el Papa no es la cabeza de la iglesia en ningún sentido. Cosa que podemos ver en el gobierno episcopal. Es decir, que la iglesia, en función de este párrafo, no abraza el gobierno episcopal que acabamos de definir. Porque es Jesucristo el cabeza de la iglesia, no el Papa, no el pastor, no el obispo. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada con voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, los oficiales designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les confía, por los cuales los llama, continúen la salud del mundo. Son los obispos, ancianos y diáconos. Amén. Si que vemos en el párrafo 4, principalmente hablando que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, y una distinción contrastada entre Cristo, que es la cabeza, y el Papa, quien no es la cabeza. Pero después vemos la estructura de la iglesia local en cuanto a sus oficiales en el párrafo 8. 4 párrafos más adelante vemos la estructura de dicha iglesia local. Y menciona el párrafo que una iglesia completa está organizada por, en este caso, oficiales y miembros. Una iglesia completa, valga la redundancia, porque está conformada por oficiales y por miembros. Una iglesia verdadera es la iglesia que está conformada por miembros
que se aman mutuamente y que están dispuestos a proclamar el Evangelio dentro de su contexto social. Eso es una iglesia verdadera. Sin embargo, una iglesia completa, según la confesión, es una iglesia que está compuesta por oficiales y miembros. De hecho, según Pablo a la iglesia de Tito, en este caso, cuando se dirige a Tito, menciona que hay una deficiencia en la iglesia local. Hay una iglesia conformada por miembros, pero era una iglesia deficiente. ¿Cuál era su deficiencia? No existían ancianos. No habían ancianos. En otras palabras, la iglesia de Cagua es una iglesia deficiente. No hay ancianos. La iglesia de Acarigua es una iglesia deficiente. No hay ancianos. La confesión enseña que aquellos que forman parte de una iglesia completa están, en otras palabras, bendecidos a causa de una membresía regenerada y conformada, y también obispos, oficiales, diáconos y pastores. Esta es una iglesia completa, gracias a Dios por eso. Hay oficiales u oficial y también miembros. Ahora, menciona el párrafo no solamente esa estructura con respecto al gobierno o con respecto a la naturaleza de la iglesia, sino que estos oficiales han sido designados ¿por quién? Por Cristo, para ser escogidos y apartados por la iglesia. La iglesia tiene un papel protagónico en el ejercicio de escoger a sus obispos o sus pastores. En este asunto la iglesia es participativa. La iglesia ejerce un papel preponderante en la elección de sus pastores o de sus diáconos. Es una iglesia que se involucra en la formación de estos hombres, que se preocupa por estos hombres que están en formación. No solamente son los que tienen el deseo del ministerio, los que se abocan a este asunto, sino la iglesia también termina reconociendo los dones que Dios ha dispensado a la iglesia local. Mis hermanos, yo digo esto a modo de reflexión. Se ha dicho mucho y bastante acerca de la responsabilidad que tienen los pastores acerca de la iglesia. Existen muchos libros escritos. El ministerio pastoral de John MacArthur, la predicación de diversos autores, la consejería, el discipulado, siempre tocando una perspectiva pastoral con respecto a los deberes que tiene este pastor para con la iglesia. Ahora, ¿por qué hay tan pocos libros escritos acerca de las responsabilidades de la iglesia para con el pastor? ¿No se ha preguntado eso? ¿Cuántos libros usted conoce acerca de eso? Existe uno que yo lo leí, se llama El libro que tu pastor quiere que leas, pero no se atreve a pedírtelo. Un autor muy reconocido, creo que es escocés el autor, y él termina desglosando en ese libro cuáles son las responsabilidades propias de la iglesia para con el cuidado de sus pastores. En este asunto vemos una responsabilidad solemne encargada por Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, a los oficiales, pero al mismo tiempo vemos quién es la iglesia quien termina apartando a estos hombres. Pero la iglesia tiene que reconocerlos, la iglesia tiene que conocerlos también. Reconocerlos y conocerlos. Por ejemplo, preguntas básicas. ¿Usted conoce el testimonio personal de su pastor? ¿Cómo se convirtió al Señor? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuáles son sus hobbies personales? ¿Cuáles son sus luchas personales? Todas estas cosas alimentan e informan nuestro cuidado para con los oficiales. Y esto es parte íntegro de lo que es ser iglesia. Ahora, mencionas el párrafo que los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas son, en este caso, los oficios de este hombre y el ejercicio del poder o el deber que él les confía al que les llama para que continúen hasta el fin del mundo. En este caso son los obispos o ancianos y los diáconos. Vemos entonces en primer lugar la cabeza de la iglesia, quien es Cristo Jesús, designando a hombres para que gobiernen la iglesia, apartados por la iglesia. En último lugar vemos lo que enseña el párrafo 9. ¿Quién lo puede leer? Ángelo. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo,
para el oficio de obispo o anciano de una iglesia, el que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay alguno constituido anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante la oración y la misma imposición de manos. Amén. El párrafo 9 enseña al principio que la manera designada, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es quien designa a los oficiales, pero al mismo tiempo hay una manera designada por Cristo para la escogencia de estos hombres. El párrafo enseña para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada. Esta persona tiene calificaciones específicas, ha sido dotada también por el Espíritu Santo para ejercer esta labor ministerial. No es cualquier persona, mis hermanos, es una persona calificada para la labor. Es una persona dotada para la labor. Los requisitos que menciona Pablo en la primera carta a Timoteo terminan siendo categóricos para poder saber quiénes son estos hombres. Es un filtro que nos ayuda a ver el perfil de estos hombres. No es una fotografía lo que trata de enseñar Pablo en este pasaje de primera carta a Timoteo capítulo 3, sino un perfil. Es decir, los requisitos que deben estar inmersos en este hombre para llevar a cabo el oficio de pastor o diácono. De hecho, dice para el oficio de obispo o anciano en una iglesia. No solamente habla entonces de las cualificaciones, sino también del modo por el cual la iglesia es participativa en este asunto. Sigue diciendo, es que sea escogido para el mismo por común voto, por común votación. Existen iglesias en nuestro contexto que exigen el 100% para el ministerio pastoral. 100%. En otras iglesias no es así. 90%, 95%. El punto es que la iglesia debe estar de acuerdo en la escogencia de este hombre. Debe hacerse cierta evaluación. La iglesia tiene que involucrarse, saber de su vida, de sus aspiraciones, de sus deseos. También saber la capacidad que tiene este hombre para enseñar o la experiencia teológica que tiene para poder gobernar la iglesia del Señor. Recuerdo una vez, hablando con cierto hermano, que él me contaba la historia de algunos hombres que eran evaluados por la iglesia para saber si tenían el don de la enseñanza o no. Tenían 2 oportunidades para enseñar en la iglesia local. Solamente 2 oportunidades. Estamos hablando de la iglesia puritana, la iglesia bautista puritana. Tenían solamente 2 oportunidades para poder saber o contrastar con la iglesia local si estos hombres tenían los dones para la enseñanza pública. Si tenían los dones y las cualificaciones para el ministerio, entonces eran considerados al ministerio. Sería una buena práctica actualmente, ¿no? Obviamente en nuestro contexto es muy difícil, ¿no? Tratar de definir si con 2 sermones ya podemos saber que esta persona es dotada para el ministerio. Timothy J. Keller menciona que si eres predicador, acostúmbrate de que tus primeros 100 sermones sean malos. ¿Cómo tratamos de relacionar eso con la perspectiva puritana? El asunto es que no solamente existe una manera unas normas de calificación para estos hombres, sino que también estos hombres han sido dotados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea. Y entiéndase bien que no solamente tienen cualificaciones humanas para comunicar la verdad de Dios o aconsejar a otra persona de manera individual o particular, sino que también han sido dotadas por el Espíritu Santo. O sea, es una tarea que requiere de la asistencia de la tercera persona de la Trinidad en el ejercicio del ministerio. Esto implica que el ministerio no es cosa fácil. El ministerio trae sus desafíos. Y la iglesia debe ser consciente de dichos desafíos, el candidato debe ser consciente de dichos desafíos para poder tomar una decisión con limpia conciencia común que termine beneficiando a la iglesia y a aquel que tiene el deseo al ministerio.
Así que vemos, párrafo 4, la autoridad que tiene Cristo sobre la iglesia. Párrafo 2, la naturaleza o estructura de la iglesia local y quién designa a los oficiales. Y en noveno lugar vemos quiénes son aquellos que deben ser parte del ministerio y cómo la iglesia, por común voto, entonces confirma a estos hombres para dicha labor. Nuestra confesión, mis hermanos, sigue la línea de un gobierno congregacional, pero no en el sentido moderno del término, donde es la congregación la que toma las decisiones a través del voto del 51% o más de sus miembros, sino más que todo en el sentido tradicional del término. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que es la congregación la que escoge a los pastores o ancianos para que ellos gobiernen, sin dar cuentas a nadie más fuera de la congregación. Es la iglesia la que se involucra en reconocer a estos hombres a causa de un legado o a causa de una experiencia ya previa. Conocemos a estos hombres, vemos sus dones, vemos su deseo por el ministerio, tratamos de confirmar eso a la luz de los requisitos bíblicos. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué requisito dejó Dios en su palabra para poder filtrar el deseo de este hombre y concretizarlo en el ministerio pastoral o diaconal? Ese trabajo lo hace la iglesia. Obviamente el párrafo menciona que si existen ancianos previamente en la escogencia de un nuevo pastor, obviamente el proceso es un poco más sencillo, más fácil, porque está la perspectiva pastoral y está la perspectiva también de la iglesia. Creo que por eso se engrana muy bien la confesión cuando enseña acerca de el principio de la asociación entre iglesias, donde otros pastores de otras iglesias pueden ayudar a las iglesias deficientes para establecer, en este caso, la membresía y también los oficiales. Que ese pastor asesor, en otras palabras, termine ayudando a la iglesia hermana para concretar la membresía y, en segundo lugar, ordenar a los oficiales. Pero es la iglesia quien determina, quien reconoce a estos hombres y quien también le delega la autoridad para gobernar. Pero esta autoridad obviamente está subordinada a la palabra de Dios. La iglesia no tiene autoridad en sí misma fuera de la palabra de Dios. Su autoridad se deriva de la palabra de Dios. Cuando la iglesia se aleja de los principios bíblicos, entonces ya no es un gobierno congregacional en el sentido tradicional del término, sino una iglesia anárquica o democrática, donde lo que dice la iglesia, eso es lo que se hace. Es congregacional porque los pastores no son impuestos por ninguna institución ajena a la iglesia local, ni se deben a nada o nadie fuera de Dios y la misma iglesia que los eligió. Estos hombres tienen autoridad para gobernar a causa de la autoridad que les delegó la iglesia. Es la iglesia, mis hermanos, la que tiene la autoridad para poner y quitar a los ancianos o los pastores. Así como reconocemos a hombres para el ministerio, también tenemos la autoridad como iglesia para destituirlos. Pero obviamente por criterios bíblicos también. No es por cualquier cosa. Si es un pastor joven, su primer sermón posiblemente sea malo. Pero no es una característica sine qua non como para quitarlo del ministerio. Existen requisitos bíblicos para ordenar y también para destituir. Es en ese sentido que hablamos de un gobierno congregacional. Sin embargo, una vez que la iglesia escoge al consejo de pastores, entonces ese presbiterio es el que gobierna la congregación, los dirige y también toma las decisiones. Porque no hay nada más contradictorio que una iglesia que le delega autoridad al pastor, que en últimas no se va a terminar sometiendo al gobierno del pastor, siempre y cuando ese pastor gobierne a través de la palabra de Dios. No tiene sentido. Acompáñenme en sus Biblias para poder ver el fundamento bíblico de esta enseñanza a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6.
Hechos capítulo 6, verso 2 al 6. ¿Quién lo puede leer? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las leyes. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le hicieron milagros. Amén. ¿Cuál es la problemática en este pasaje? ¿Cuál creen ustedes que es el problema en este pasaje? Ángelo. Ok, las viudas, en palabras del texto, están siendo desatendidas. Y es claro entender que aquellos que tenían la responsabilidad, como lo menciona la resolución del pasaje, de predicar y orar, no podían hacerlo todo. Los pastores no deben hacerlo todo. Los apóstoles no debían hacerlo todo. ¿Quién tenía que, en otras palabras, llevar a cabo ese trabajo? Bueno, los hombres que fueron escogidos en este pasaje. La problemática era, habían personas que estaban siendo desatendidas en el ejercicio de ser iglesias, y es aquí cuando, en este caso, los apóstoles mencionan: buscad pues hermanos de entre vosotros. Ahora, ¿quién busca a esos hermanos según la narración de Lucas? La iglesia. La iglesia busca a esos hermanos. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, y coloca en este caso requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, no son cualquier tipo de hombres, no son los hombres que a ustedes les parezcan, no son los hombres que les cae mejor, son hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, quien encarguemos este trabajo. Aquí vemos, en otras palabras, la simiente para lo que sería más adelante el ministerio diaconal. No estoy diciendo que este sea un principio normativo, vemos más que todo una descripción porque es un libro narrativo. No se nos impone nada, pero vemos, gracias hermano, sabiduría de parte de los apóstoles para no descuidar el trabajo del ministerio. Sigue diciendo el texto, como resolución también, a quienes encarguemos no solamente este trabajo, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, la prioridad de estos hombres. Mencioné el pasaje que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, en este caso, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes los presentaron? La iglesia. Quienes orando les impusieron las manos. ¿Quién les impuso las manos? Los apóstoles. Aquí vemos un equilibrio dentro del gobierno congregacional, donde son los pastores o apóstoles, en otras palabras, los que mandan a la iglesia a buscar a los hombres que han de servir. Esta iglesia los reconoce y los pastores son, en últimas, los que confirman dicho llamado. Vemos la participación de la iglesia y la participación de los oficiales. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice también Lucas narrando lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto obviamente fue una tarea de parte también de los apóstoles. Fueron los apóstoles quienes constituyeron ancianos en cada iglesia local. Ángelo. ¿Se podría explicar un momento lo que es
ministro ordinario y un extraordinario, porque ahí estoy viendo efectivamente la obra de los apóstoles como poseedores de todo el gobierno, y luego me está hablando del espectro de gobierno de la iglesia local, que no se puede traspolar como lo hacían los apóstoles, que son extraordinarios. ¿Verdad? Sí, efectivamente hay una distinción entre el gobierno de los apóstoles y el gobierno pastoral. Actualmente no existen apóstoles. No quiero que las frases suenen de manera intercambiable. El pastor es apóstol, no es así. Los apóstoles establecieron un cimiento significativo para el orden de la iglesia local. De hecho, fueron los apóstoles quienes enseñaron después, en este caso Pablo más que todo, que aquellos que son elegidos dentro de las congregaciones son así llamados pastores o diáconos. Efesios capítulo 4, Dios dio dones a la iglesia, entre ellos están los pastores o los maestros. Estos pastores ejercen autoridad sobre la iglesia para, en otras palabras, predicar, aconsejar, formar líderes, constituir a otros pastores en consenso también con la iglesia local. Ahora, cuando digo pastores y apóstoles, no quiero decir que son palabras intercambiables. En su momento fueron apóstoles quienes desarrollaron esta tarea. En el contexto actual son los pastores, porque ya los apóstoles cesaron con el cese de la iglesia primitiva. No sé si respondí a tu pregunta, hermano. De la iglesia primitiva. Sí, no. Lo que da que diferenciar el espectro de acción. Con un apóstol sí puede tomar decisiones en otra iglesia local. Un pastor de una iglesia local no puede tomar decisiones en otra iglesia local. Eso era básicamente lo que me gustaría que desarrollara un poco más para que pudiese diferenciarse de un ministro extraordinario, que solamente eran los apóstoles y los profetas, y también aquellos que eran diáconos, y Timoteo, que iban investidos de la autoridad apostólica, y por eso podían tomar decisiones en esa iglesia. En diferencia ahora, que ya han cesado estos hombres extraordinarios, que el gobierno de cada hombre se limita a su congregación. Claro, por supuesto, y básicamente es por el criterio bíblico. O sea, ya habiendo cesado esa manera particular de ordenar a la iglesia en el primer siglo, porque obviamente estábamos en el periodo de una iglesia robusta, santa, piadosa, pero al mismo tiempo que se estaba conformando en el tiempo. Es decir, se estaban ordenando todas las cosas en el primer siglo para que en el futuro sea una iglesia un poco más ordenada. Ahora, en el ejercicio de la labor de los oficiales, en este caso apóstoles, también dejaron criterios para que la iglesia en el futuro, en este caso las siguientes iglesias, pudiesen ordenar después de haber cesado los apóstoles. Porque básicamente los apóstoles no iban a ser eternos. Es decir, ellos delegaron responsabilidades sobre otros hombres para que estos hombres ya ordenados por la iglesia pudiesen seguir el criterio bíblico para futuras ocasiones de ordenación. Pero obviamente son casos extraordinarios propios a la historia en ordenación a la iglesia local para que teniendo una iglesia ordenada podamos entonces seguir los criterios que estos apóstoles establecieron. En su momento, primera carta a Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, nos dan ciertas cualificaciones y requisitos para que estos hombres sean evaluados por la iglesia, reconocidos por la iglesia, confirmados por pastores y que se siga ese legado a lo largo de toda la historia. Habiendo cesado ya, en este caso, la manera extraordinaria de los apóstoles para hacerlo. Hechos capítulo 14, verso 23. Cuando dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. El término griego constituyeron, aquí es kirotoneo, que significa establecer ancianos a mano alzada. Establecer ancianos a mano alzada, es decir, que tanto los diáconos como los pastores eran establecidos en la iglesia primitiva por la votación de la iglesia, sin dejar de tomar en cuenta la opinión de otros pastores existentes
que existían dentro de la época de la iglesia primitiva. La congregación, en otras palabras, mis hermanos, elegía a sus oficiales, tanto diáconos como pastores. No es simplemente la autoridad pastoral quien termina determinando quiénes son los hombres que han de servir. La iglesia tiene un papel protagónico en este asunto, porque básicamente es la iglesia quien será gobernada por estos hombres. Pero por otro lado vemos también que una vez que estos pastores o ancianos eran elegidos, ellos también dirigían a la congregación. Por ejemplo, en primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 17, vemos que los pastores gobiernan a la iglesia local, pero este gobierno es la consecuencia o el producto de la autoridad que delegó la iglesia sobre ellos. Dice el pasaje: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Estos hombres gobiernan. ¿Cómo gobiernan? A través de la predicación, a través de la exposición de la palabra. Su autoridad es delegada. ¿Por quién? Por la palabra de Dios y por Cristo. Ellos gobiernan en función de esta autoridad. Su gobierno está vinculado al consejo de la palabra de Dios y la iglesia se somete, no en este caso al consejo pastoral, sino en este caso al consejo pastoral vinculado al consejo de Dios. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, dice el apóstol Pablo también: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, literalmente gobiernan en el Señor y os amonestan. Estos hombres presiden, literalmente gobiernan a la iglesia. En la carta a los Hebreos se menciona: acordaos de quién, de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17 del capítulo 13 también menciona: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿A quién no les es provechoso? Un pastor que se esté quejando no le es de provecho a la iglesia. En ambos versículos, la traducción de la Reina Valera es un poco inexacta. Aunque realmente se está haciendo una referencia a los pastores, el término exacto que se usa allí es gobernadores. Estos hombres gobiernan en la iglesia local. Son gobernantes dentro de la iglesia local. Es el mismo término que se utiliza en griego, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, versículo 2. Y lo llevaron atado, en este caso dice Mateo, y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Es el mismo término que aparece en Hebreos capítulo 13. Estos hombres, mis hermanos, en conclusión y por lo tanto, gobiernan la iglesia. Ahora, este gobierno es derivado por la autoridad que le da la iglesia a dichos pastores. Así que, según la Biblia, una de las funciones principales de los pastores es, ¿cuál? Gobernar. Gobernar, ejercer autoridad, ejercer gobierno. Esto significa hacer planes, trazar directrices, tomar decisiones y demás. Hay congregaciones en las que para mover una silla o simplemente pintar una pared de un color o tomar cualquier tipo de decisión, por simple que sea, el pastor y los diáconos tienen primero que contar con la aprobación de la iglesia. Una vez le conté un caso así a un pastor amigo, y el pastor y estaba su esposa. No había terminado de decir la frase cuando la esposa estaba así. Ni siquiera el pastor había dado su consejo acerca de la autoridad que tienen los pastores en asuntos tan secundarios como pintar la pared de un local, por ejemplo. Cuando ya la esposa del pastor estaba diciendo que no era lo más adecuado.
que una iglesia se involucre en asamblea para delegarle la autoridad a los pastores y que puedan cambiar el color de la alfombra de azul a gris. No es necesario. Pero bueno, es algo que sucede en muchas congregaciones, siempre y cuando no se entiende el principio de ser una iglesia congregacional. Cuando no se entiende eso, entonces la iglesia quiere tomar participación donde específicamente no la tiene. Nosotros creemos que los pastores son elegidos para gobernar. Si no cumple bien su función, la iglesia puede deponerlos, pero una vez que los ha elegido, debe dejarlos, en últimas, ejercer su labor. Que ellos gobiernen, que tomen sus decisiones, que hagan sus planes, que tomen sus directrices. Ellos lo hacen principalmente por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Ellos desgastan su alma, dejan el pellejo en el asfalto para que usted sea beneficiado. Ellos gobiernan, ellos tienen una responsabilidad solemne delante de la presencia de Dios, y nosotros como iglesia debemos ayudarles a ejercer de la forma más provechosa dicha labor. Esto no significa, mis hermanos, por supuesto, que no haya asuntos y decisiones en los que la iglesia no deba participar. La iglesia debe participar. En la Biblia vemos que hay cosas en lo que la congregación debe involucrarse. Por ejemplo, la recepción de miembros. La iglesia debe involucrarse en eso. No solamente los pastores, la selección de los oficiales es parte también del trabajo de la iglesia. La aplicación de la disciplina eclesiástica, la iglesia debe involucrarse. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y cualquier otro asunto que los pastores consideren prudente también. Pero fuera de estas excepciones, Dios ha puesto a los pastores como la máxima autoridad sobre la iglesia, siendo estos obviamente subordinados a la palabra de Dios y a Cristo, quien es la cabeza. Ellos tienen autoridad, mis hermanos, para gobernar. En este sentido, nosotros entendemos que ninguna denominación puede controlar la vida de la iglesia local, siendo estos líderes independientes en el ejercicio de la autoridad conferida. Ellos son independientes en el ejercicio de su labor dentro de las congregaciones. Solo ante Cristo y su palabra ellos son netamente responsables. A quienes usted le delegó la responsabilidad solamente son responsables ante Cristo y la palabra de Dios. Es Cristo y no ninguna otra organización la cabeza de la iglesia, y es la cabeza de la iglesia quien ha de juzgar a los pastores. La pregunta es, ¿quiere ser pastor? Es un llamado solemne, ¿no? Posiblemente, oye, eso es un chambón y una responsabilidad. Bueno, ya hay hombres que ejercen este chambón y esta responsabilidad. En ese sentido debemos entonces dejarlos gobernar y que su gobierno sea provechoso para todos. Esto implica que no existe otra institución, mis hermanos, o persona ajena a las congregaciones locales, llámese convención, llámese concilio, comité, gobierno de obispos, etcétera, que deba ejercer injerencia sobre ellos. Es por eso que nosotros somos una iglesia bautista, congregacional e independiente. Otras iglesias no tienen una autoridad vinculante sobre las cosas que se hacen acá. Es la iglesia con sus pastores, afianzados a la palabra de Dios, en aquello que es prudente, justo y necesario para el bienestar de todos y la expansión del evangelio. En función de esto es que se desarrolla y termina entonces creciendo o fluyendo la iglesia local dentro de su sociedad, beneficiando a los que son miembros de dicha iglesia y al mismo tiempo dejando gobernar a los que son pastores o ejercen autoridad sobre la congregación. Nuestro concepto bautista sobre el gobierno de la iglesia se concluye en estos asuntos. El gobierno que ejerce el pastor sobre la iglesia, una iglesia que ha sido
protagónica en darle autoridad a este hombre para que gobierne según los criterios de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia local. Sé que el pastor me dijo que diera todo el punto, pero creo que ya estamos sobre la hora. Así que básicamente vamos a dejarlo hasta acá. El concepto bautista sobre el gobierno de la iglesia local. Si alguno tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerlo. Hermana Jamie. A la luz de la iglesia, de la palabra de Dios, ¿cuál sería para la iglesia locales los beneficios de aplicar el gobierno eclesial de esta forma, por ejemplo, de la comunidad o de la sería una iglesia de aplicar porque se veía una iglesia Okay. Estamos hablando de, en su sentido integral, la iglesia como participativa y los pastores como gobernantes. Sí, estamos hablando del concepto bautista sobre el gobierno de la iglesia, que incluye a la iglesia y los pastores, ¿no? ¿Cómo esto beneficia a la iglesia? Porque no el gobierno municipal o ministerial en el sentido de Dios, los pastores delegados por otro o otro gobierno a la iglesia en específico, que sean movibles de ese mensaje o de una persona pueda ser una iglesia romana en el involucrar los sacerdotes de la iglesia y tratar para de qué manera este sistema de gobierno a la iglesia. Ok, bueno, básicamente, ¿por qué no somos una iglesia que abraza el gobierno episcopal o presbiterial? Bueno, para hablar del episcopal, primero porque no es bíblico. O sea, entendemos que no existe esa sucesión apostólica que va fluyendo de tiempo en tiempo, de iglesia en iglesia, y que en últimas les da la autoridad a un solo hombre. No creemos eso y la palabra de Dios lo condena. O no lo registra como un principio que debe abrazarse para el beneficio de la iglesia local. No vemos eso en el Nuevo Testamento, ni siquiera en las cartas del apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pablo tenía autoridad como apóstol, aún así el apóstol Pablo dejó directrices que terminaban beneficiando a la iglesia y a los pastores. El gobierno presbiterial, obviamente tampoco creemos en ese sistema de gobierno, primero porque la iglesia tiene participación, Hechos capítulo 6, vemos esa participación de la iglesia. Vemos la participación de la iglesia en Hechos capítulo 14, verso 23, cuando la iglesia alzaba su mano y escogía a sus pastores. Donde el gobierno presbiterial solamente escoge a los pastores, forma a los pastores y son los pastores los que eligen a los pastores, sin considerar la votación de la iglesia local. Entonces esas cosas que no son vinculantes a la Biblia no las abrazamos o las aceptamos. ¿Qué creemos nosotros y que termina beneficiando y ha beneficiado a lo largo de la historia a las iglesias locales? El gobierno congregacional bautista, quien termina, en este caso, dándole un salvaguarda a la iglesia y al pastor con respecto a la doctrina. Es decir, estos hombres no se autoimponen en la iglesia. Ellos no son los que son ellos y ya está, y se acabó. Lo que yo digo es lo que debe aceptarse sin chistar. No, la iglesia los evalúa, la iglesia los sigue, la iglesia ve su crecimiento en el tiempo y al mismo tiempo termina confirmándolo. Es una iglesia participativa. ¿Cómo beneficia esto a la iglesia? Bueno, básicamente, primero, seguimos el orden de Dios y somos beneficiados o prosperados al obedecer a Dios en cumplir su palabra con respecto a este asunto. En segundo lugar, veo también de manera muy categórica que es la iglesia quien termina salvaguardando la pureza de la iglesia, de que sea un hombre el que no se sobreponga sobre otra iglesia local o sobre esta iglesia local. Él no es un papa, él no es un obispo superior, no es un vicecristo, no es un apóstol, no es una persona que termine influenciando las conciencias de las personas y legislando sus conciencias. Creo que la iglesia ejerce un papel preponderante en esto para que el pastor no termine
sojuzgando de manera indebida a la congregación. En cierta oportunidad, y digo esto como un caso histórico nada más, en el pacto de Punto Fijo, ¿quién conoce el pacto de Punto Fijo? Algunos acá conocen el pacto de Punto Fijo, ¿no? Donde se estableció ese asunto donde el gobierno alterno, al de turno, tenía la capacidad para denunciar todo aquello que sea contrario y que no beneficie a la nación. Existía esa oportunidad, esa voz alterna para escuchar de que lo que hace este hombre en el gobierno no va a terminar beneficiando a la nación o al país. Eso obviamente se ha terminado, o sea, no ha tenido tanto auge, no ha causado tanto auge en nuestro contexto actual, pero yo podría hacer una similitud dentro de la iglesia local, donde la iglesia termina ejerciendo autoridad en el sentido de escoger a los hombres que han de gobernar, que sean conforme a los criterios bíblicos y que al mismo tiempo puedan seguir confirmando dicha labor en el tiempo, observando su proceder, su piedad, su predicación, su familia, su fe y así. La iglesia evalúa eso beneficia a la iglesia, porque está una iglesia consciente de quién es el hombre que lo gobierna y este hombre está siendo también vigilado y supervisado por la congregación, cuidado por la congregación. Pero al mismo tiempo, por otro lado, también tenemos al pastor, quien ejerce la autoridad para gobernar a la iglesia local. Porque la iglesia, en otras palabras, es una iglesia que necesita ser dirigida o gobernada. Si existe un gobernador, es porque hay una necesidad de gobernar. ¿Quién necesita ser gobernada? La iglesia. Las ovejas. Siempre se describe en el Nuevo Testamento a las ovejas como necesitadas de gobierno. Y los pastores que tienen esta dotación por el Espíritu Santo pueden beneficiar a la iglesia a través de la palabra de Dios, guiándolos a pastos frescos, consejería, discipulado y todo lo demás. Yo creo que esto beneficia mucho a la iglesia porque no se le da una autoridad máxima sobre un hombre o sobre una congregación que no esté fuera de la palabra de Dios. Es decir, hay un equilibrio en este asunto. No es la iglesia anárquica o democrática que dice todas las cosas en consenso, y tampoco es solamente el pastor que termina ejerciendo autoridad sin considerar la votación de la iglesia. No, es la iglesia y los pastores. Esto beneficia, sin lugar a dudas, a la congregación. Espero haber respondido a tu pregunta, mi hermano. Sí, un beneficio más, hermano. En la cultura de hoy, en este auge del neoliberalismo, hay iglesias hijas, hay ministerios, ellos establecen algunas cosas como la cobertura espiritual y todo este tipo de cosas que terminan siendo tentáculos que tienen en otras iglesias hijas, que terminan perjudicando a estas iglesias hijas, porque si la madre, la cabeza de todas, se termina apostatando, se termina arrastrando la apostasía a todas estas iglesias que no son independientes, que terminan abrazando la misma herejía que esta, o simplemente dejando de existir. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a ver que Cristo trata con cada iglesia de manera particular. Cada iglesia tiene sus problemas, inclusive a una ya dio una sentencia de quitarle la lumbrera, pero no, esa sentencia no aplicaba a la demás iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos un gobierno congregacional dependiente de otra iglesia, podemos preservar más la doctrina. Inclusive si nosotros como iglesia, Dios nos guarde, que hacemos apostatar, no afectaríamos a las demás iglesias. Incluso la iglesia que esté aquí, que permanezca fiel, podrá ir a otra iglesia que no estén envenenadas o infectadas por el mal de ya la iglesia que está cayendo. Entonces, cuando vemos esa perspectiva de protección de la doctrina, vemos también otro beneficio, donde mi afección puede ser cortada, amputada, pero si no se puede amputar, sino que estamos todos unidos de manera que no podamos ser independientes, cuando fuera uno vamos a terminar muriendo todos, como pasó en un movimiento muy famoso, no sé si se acuerdan, se llama el Evangelio Católico, que en un inicio era un movimiento evangelístico y luego terminó siendo un movimiento político por una decisión de un solo hombre. Que si hubiese sido particular, o sea, que si hubiese sido solamente el que pudiese tomar una decisión ética, ese movimiento tranquilamente se hubiese podido permanecer en una perspectiva de evangelismo. Pero como la decisión la tomaba un solo hombre y su decisión vinculada a todas las iglesias que se llamaban igual, los que tenían ese movimiento, terminó afectando a todos, uniendo su partido. Yo creo que eso también es un beneficio, de que cada iglesia local sea independiente o no. Ese es el punto, ¿no? La independencia que mencionas, que termina protegiendo la doctrina
dentro de esas iglesias locales. Y cabe resaltar, mis hermanos, que no es simplemente conocer la estructura de la iglesia solamente en su gobierno como tal, es también conocer las partes de dicho gobierno. Ok, ¿cuál es mi responsabilidad como iglesia? ¿Cuál es mi autoridad? ¿De dónde se deriva mi autoridad? Yo puedo decir cualquier cosa dentro de la iglesia local y que se cumpla, ejercer de forma feroz mi voz y mi voto para que tenga participación en la asamblea, siempre y cuando no sea consecuente a la palabra de Dios. Pues no, o sea, conocernos como iglesia, cuál es nuestro alcance como iglesia, cuál es el alcance del ministerio pastoral. El ministerio pastoral tiene alcance para gobernar en su casa, para decir qué es lo que tiene que hacer con sus hijos. No, igualmente pasa, hay alcances y limitaciones en cada una de las esferas dentro de la estructura de gobierno de la iglesia local. Conocer nuestra identidad dentro de dicho ámbito de gobierno beneficiará mucho a la iglesia, mucho a la iglesia. Yo creo que es necesario entonces definir no solamente conceptos, sino también que dicho concepto termine siendo consecuente a la práctica en las asambleas, en el discipulado, en la forma en cómo hacemos ministerio. Así que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo de aprendizaje, donde nos recuerdas a todos el sistema de gobierno que abrazamos, y lo abrazamos no simplemente porque nos sentimos a gustos con este tipo de gobierno, porque nos sentimos cómodos, sino porque es el que más se acerca o es el que es más bíblicamente reconocido en tu palabra. Padre, ayúdanos a poder ser instrumentos en tus manos para el beneficio de la iglesia en Venezuela, en conocer cuáles son nuestros roles, seamos pastores o seamos miembros dentro de la iglesia local. Ayuda a esta iglesia local a que ellos puedan prontamente, si es necesario y conforme a tu voluntad, a que puedan hacer uso de las llaves del reino con respecto al establecimiento de pastores o diáconos, a que esta iglesia pueda involucrarse de manera bíblica, precisa y ordenada en estos asuntos, que pueda involucrarse con los miembros para la disciplina formativa o correctiva. Oh Señor, ayúdanos a hacer iglesia en el ámbito del ministerio local. Gracias por mis hermanos acá reunidos. Ayúdanos a todos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.